buenas amigos, ¿qué tal estáis? Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, la verdad, muchísimas, ya que últimamente está habiendo un revuelo en estas últimas semanas, pues de gente que está comprando auténtica basura, ¿vale? A precios desorbitados, indicadores, estrategias que los venden como mágicos. Y sin embargo, no estoy diciendo para nada que los indicadores no se puedan aplicar a una estrategia y le puedas sacar partido, pero estamos hablando de indicadores que los tenemos totalmente gratuitos en TradingView, ¿vale? Entonces yo ahora os voy a mostrar algo antes de pasar a la estrategia que os vengo a mostrar hoy, y es precisamente, bueno, pues este copia-pega que yo tengo aquí. Ahora os muestro un poco. Yo aquí, por ejemplo, antes de hacer los vídeos o después de grabar, da igual, voy colocando pues el numerito de la estrategia para Telegram, los indicadores, datos de interés, y siempre dejo una descripción, ¿vale? Etiquetas para poner, bueno, diferentes cosas, ¿no? Y bueno, quiero que le prestéis atención. Esto que os voy a leer ahora lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Quiero que prestéis mucha atención, ¿vale? Y este es uno de los comentarios que os voy a dejar en este vídeo. En el vídeo de hoy vamos con una estrategia de trading válida para cualquier temporalidad. Tengo que decir que los resultados son increíblemente sorprendentes si se ejecuta de la manera correcta, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Toda estrategia que esté pulida, ¿vale? De una manera coherente, analizando el mercado, teniendo en cuenta ciertas cosas, ciertos indicadores, soportes, resistencias, etc. Aparte de eso, si tenemos una buena gestión de capital y de riesgo, si la estrategia es medianamente buena, la podemos sacar adelante. Correcto. Bien, seguimos leyendo. Por otro lado, comentar que los indicadores a usar son indicadores totalmente gratuitos de TradingView, ¿vale? Atención, totalmente gratuitos de TradingView. Y aquí os dejo lo siguiente, así que no caigan en trampas ni estafas, ni compren indicadores o paguen membresías, a no ser que los indicadores vengan de una fuente segura y que os demuestren previamente mediante operativas en vivo que lo que estáis comprando tiene el valor que os piden. Creo que se entiende bastante bien, ¿vale? No es lo mismo vender un indicador o una membresía mensual de un indicador que no está ni testeado ni probado y que os lo dejan así caer, toma, haz lo que quieras con ello. No es lo mismo eso a que una estrategia que veas cómo se opera con ella en vivo, ¿vale? Al igual que estamos haciendo nosotros con el indicador del canal, ¿vale? Que por cierto, por el momento sigue siendo gratuito, ¿vale? Pero simplemente quiero recalcar esto, que tengáis cuidado, que estas últimas 2-3 semanas está habiendo mucho revuelo y mucha gente que está vendiendo indicadores que están en TradingView, los están, digamos que maquillando un poco para que no se vea el contenido que tiene dentro, un contenido muy básico y al alcance de todo el mundo, y gente que está pagando por esos indicadores, ¿vale? Y además cantidades desorbitadas, así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Bien, ahora sí, ahora vamos a cerrar esto y nos vamos directamente a TradingView y vamos a ir con la estrategia que os tengo para hoy, ¿vale? Como os digo, es una estrategia muy eficaz, pero con indicadores gratuitos de TradingView, como todo lo que os traigo aquí. Vamos a indicadores sin perder más tiempo, y esto es lo que vamos a necesitar. Vamos a empezar por la media móvil exponencial. Como estamos en 15 minutos, pues vamos a poner una EMA de 200. Podéis poner una de 100 o de 150, no pasa nada, depende de cómo la queráis de suavizada, pero bueno, de 200 está bien. La ponemos en color blanco, un poco de grosor y el valor, que se nos olvida, valor de 200. Bien, genial, ahí la tenemos. Le damos a aceptar. Aquí, como siempre, cuando el precio está por encima de la EMA, solamente vamos a hacer operaciones en long, y por el contrario, cuando el precio está, como aquí, por debajo de la EMA, solamente vamos a operar en short, ¿de acuerdo? Vamos con los siguientes indicadores. Fijaros bien en los nombres, ¿vale? Hull, Butterfly, Oscillator, creador, Luxango. Le damos un clic y ya que estamos vamos a colocar el otro, que es el Hull Trend de Jagged Shaft. Le damos un clic. Fijaros bien en los indicadores, escribirlo bien para que los encontréis. Podéis tomarle una captura de pantalla. Mirad, os lo dejo aquí 2 segundos. Tomarle una captura de pantalla y listo. Así tenéis
aparte del nombre del indicador, tenéis también el nombre del creador, el número de seguidores, y eso os va a orientar un poco a que lo podáis buscar con más facilidad. Bien, ya tenemos esto aquí. Vamos a hacer alguna modificación muy sutil, simplemente va a ser en estilo. Vamos a subirle un poco el tono a esto para que se vea con un color verde más fuerte, más vivo. Y aquí lo mismo, bueno, esto no es en estilo, es en entrada de datos, ¿vale? Este color rojo lo mismo, le subimos la opacidad al máximo, ahí lo tenemos, se ve mucho más brillante. Bien, y aquí vamos a hacer lo mismo, vemos que se ve bien igual, pero no obstante podemos venirnos aquí y en estilo los tenemos aquí, ¿vale? Que es el fondo, le damos opacidad al máximo y al color rojo también. Podéis cambiarle el color, creo. Sí, le podéis cambiar el color que queráis. Si queréis ponerle otro tono, por ejemplo rojo y azul o lo que queráis, ¿vale? Para que no se confundan con las velas. Yo lo veo así bien, pero bueno, a gusto del consumidor. Aceptamos. Bien, y aquí tenemos la estrategia, ¿de acuerdo? Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Como os había comentado antes, cuando la media está por debajo del precio, vamos a hacer operaciones solamente en long. Cuando vamos a hacer las entradas. Bien, este indicador, como estáis viendo, es muy parecido al oscilador asombroso. En este caso es otro indicador especial de TradingView, el Hull Butterfly. Y básicamente lo que vamos a hacer es que cuando aquí cambie del color rojo al color verde y arriba nos muestre el letrero de Buy, y aparte de eso cambie este canal rojo, cambie a color verde, serían las tres confirmaciones para hacer la entrada. Fijaros bien, os lo voy a poner en grande, que no van a la vez, y eso lo vamos a ver ahora porque todo indicador tiene un retraso y no se corresponden. Vamos a marcar una línea donde justamente sería la entrada, sería aquí. Veis que aquí es donde cambia de color de rojo a verde, pero fijaros aquí la señal de compra ya me la ha dado aquí. De hecho, después todavía hay 1, 2, 3, 4 velas más. ¿Cuál sería el punto de entrada? Bueno, el punto de entrada sería en el momento que después de cambiar de color esto de rojo a verde, que es justamente aquí donde está el cartelito de Buy. Aparte de eso, tenemos que esperar a que aquí aparezca una barrita de color verde, y eso mirar dónde sucede. Vale, este sería el punto de entrada. Como veis, no es algo tan sencillo como esperar a que se ve todo y entrar. No, hay que esperar a que se den todas las condiciones, y conlleva un retraso aquí, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4 velas, 5 velas. 5 velas por 15 minutos, estamos hablando de 1 hora y 15, me parece, ¿no? Más de 1 hora, hasta hacer la entrada. Estamos en 15 minutos, lógicamente si estamos en 5 minutos, ese tiempo se va a reducir. Bueno, no obstante, si hacemos la entrada aquí en esta vela, justo cuando empieza la vela, si ya empieza aquí a marcarse el palito o la barrita verde, tomamos la posición larga, esa vela cerrada, ¿vale? Termina esta vela, empieza esta vela, se forma la barrita abajo en el butterfly, sería el punto de entrada. Si por algún casual no nos la da aquí esta barrita y nos la da en la siguiente vela, pues tendríamos que entrar en la siguiente vela. En principio, el análisis que he hecho, en el momento que aparece la barra verde, es al principio de la vela. Bien, vamos con la gestión de riesgo, que esto es algo que siempre me preguntáis y yo
Ya sabéis que no tengo ningún inconveniente en responder. Vamos a buscar un mínimo anterior, en este caso mirar la mecha que nos ha dejado el precio por aquí, así que lo que no podemos es ponernos aquí cerquita, ¿vale? Hay que alejarnos un poco. Vale, toma de ganancias. Pues hacemos lo mismo. Yo ya sabéis que en casi todas las estrategias me baso en lo mismo, que es en buscar máximos relativos anteriores. Tenemos aquí esta zona, veis que el precio todavía ha subido un poco más, pero yo aquí ya me conformo con este. Es un 0,57% de ganancias multiplicado por un 5x, no está nada mal. Y este sería un ejemplo para hacer una entrada en long. Vamos a ver el caso contrario. Tenéis que saber que ningún indicador, ninguno, y eso ya os lo digo de antemano, ningún indicador os va a dar un 100% de acierto. Siempre vais a tener que lidiar con el mercado. Vamos a tener operaciones ganadoras, operaciones perdedoras, muchas operaciones ganadoras y muchas operaciones perdedoras. Lo que importa es el balance. Cuando llevemos 200, 300, 500 operaciones, si el balance es positivo, es que estamos trabajando bien, simplemente. Vamos a ver qué tal se comporta aquí. Vemos que son muchas las señales de buy y de sell que nos arroja, pero tenéis que tener en cuenta que dependiendo de la tendencia solo vamos a usar unas. Si ahora mismo estamos en tendencia bajista porque el precio está por debajo de la EMA, ¿qué señales tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues solamente estas de Shell, ¿vale? Las que me ponen Shell son las que tengo que tener en cuenta. Bien, aparte de eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que aquí el histograma que tenemos aquí pase de verde a rojo. Vamos a marcar algunas. Por ejemplo, vamos a ponernos justos en este punto y a marcar, y después ya miramos arriba a ver lo que pasa. Tenemos una por ahí, otra que pase de verde a rojo, otra por ahí, otra por ahí, otra por aquí. A ver, tampoco las voy a marcar todas, simplemente es para que lo veáis, ¿vale? Estos son ejemplos. Otra por ahí y vamos a marcar una más. Y esta misma, ¿vale? Todas en orden. Bien, vamos a ver arriba lo que sucede porque, como os había comentado, tiene un retraso. Fijaros dónde nos aparece el cartel de Shell y veis que después del cartel de Shell todavía pasa unas cuantas velas hasta que por fin aquí cambia del verde al rojo. Vale, esta operación podría salir ganadora, ¿vale? Vamos con la siguiente, mirar, estos son, por ejemplo, las típicas entradas falsas, que después os voy a decir cómo evitarlas, no os preocupéis. Aquí tenemos otra, esta, por ejemplo, también hubiera salido con profit, ahí la tenemos, esto hubiera sido buena. Vamos a marcar las buenas, esta también buena, estas son falsas todas. Esta también hubiera salido, bueno, regular, porque mirar dónde se da también. Aquí sí le podíamos haber rascado profit, en esta no, tampoco. Y en esta última también le podíamos haber rascado ahí un poco de profit. La marcamos como buena también. Bueno, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 buenas frente a 1, 2, 3 y 4 malas. Vale, ¿cómo podemos evitar estas entradas malas? Bueno, en primer lugar, cuanto más se acerque el precio a la media exponencial de 200, más posibilidades hay de que después el impulso sea bueno. Fijaros, os voy a borrar todo esto, ¿vale? Para que lo veáis más claro. Si el precio viene a tocar, como es aquí la media, esas entradas son muy buenas. La tendencia es bajista, el precio viene aquí y fijaros que aquí se dan las condiciones perfectas para hacer la entrada, ¿vale? Se da todo tanto arriba como abajo. Ya sabéis, con su pequeño retraso, pero la entrada sería buena. Seguimos. La tendencia es bajista. Fijaros en estos puntos. Cada vez que viene a tocar la media y la toca, después tiene un retroceso importante, ¿vale? Hacia abajo, a favor de la dirección, que se puede aprovechar. Bien, aquí lo mismo, aunque aquí estamos ya ante un posible cambio, no lo sé, vamos a ver, sí, vale. Aquí, como veis, ya estamos ante un posible cambio, y eso, ¿cómo lo detectamos? Eso lo detectamos porque la media ya se empieza a meter por la gráfica. Veis que la media ya está por el medio de la gráfica, y eso solo nos indica una cosa, nos indica una posible reversión del precio, y como veis aquí ya empieza una tendencia alcista. Es la única manera de evitar las señales falsas, dejar que el retroceso se desarrolle más viniendo a buscar la EMA de 200, ¿vale? O en el caso de que tengáis la EMA de 100 o de 150, pues la EMA de 150. Ahora, estos retrocesos pequeñitos, ¿vale? No sirven de nada.
sirven, sí, para tener pérdidas. Por eso digo, y por eso dije antes, que os lo expliqué aquí, tengo que decir que los resultados son increíblemente sorprendentes si se ejecuta de la manera correcta. Si se ejecuta de la manera correcta. Quedaros con eso, ¿vale? Porque eso es lo que nadie os enseña. Si entramos aquí, no lo estamos ejecutando de la manera correcta. Vamos a darle aquí bien para que lo veáis, reduciendo el zoom, y ahí lo vais a ver mejor. Es más, si os oculto este indicador para no liaros, fijaros, las entradas buenas son cada vez que hay un retroceso importante que viene a buscar la media, y eso lo podemos ver en muchos casos. Esto nada, es un rango, lo veis claramente. Vamos a buscar otro ejemplo de una tendencia. Igual me da alcista que bajista. Me sirve cualquiera, ¿vale? En el caso contrario, que es esto, una tendencia alcista, fijaros, cada vez que viene a tocar la media, hay un impulso importante. Mirar aquí, mirar aquí, mirar aquí, ¿vale? Aquí ya se empieza a lateralizar. Cuando entramos en una zona de estas, es imprevisible, el mercado no avisa y ahí vamos a caer sí o sí. El trading es así, pero mientras estemos en tendencia alcista, cada vez que el precio venga a buscar la media, va a haber un rebote, ¿vale? Tendencia bajista, lo mismo, miradlo aquí. Cada vez que el precio viene a buscar la media, después hay un impulso importante, aquí otra vez otro impulso importante, y así es como tenéis que usar este indicador, ¿vale? Entrando solamente en estas zonas donde viene a buscar la media. Si lo hacéis así, tendréis éxito con esta estrategia y con otras estrategias similares, ¿de acuerdo? Ahora, si funcionáis como un robot y entráis en todas, pues vais a perder en todas, es que estas las vais a fallar todas, ¿vale? Aquí que vais a rascar aquí, si aquí el precio no se está apenas moviendo, ¿vale? Ahí es donde yo quiero llegar. Bueno, no me alargo más, ¿vale? Ya sabéis que tenéis los vídeos en directo, donde operamos de lunes a viernes. Bueno, hoy no he hecho vídeo en directo porque hoy ha sido día festivo aquí en España, Día de Reyes. Mañana es sábado, quizás mañana me anime, no lo sé todavía. Y si no, ya pues el lunes volvemos. Ya he dicho esto, si os ha gustado el contenido de este vídeo y le habéis sacado provecho y habéis aprendido algo o escuchado bien todo lo que os he comentado, todos los pequeños tips, si os ha parecido de interés, ya sabéis, dejarle un like al vídeo y un comentario. Por otra parte, comentarles que el sorteo sigue en pie. ¿Cómo voy a hacer yo el sorteo? Pues voy a ir a las cajas de comentarios de los vídeos y voy a escoger a los ganadores de esa manera, ¿vale? Bien, ahora sí, me despido de vosotros, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!